Hola, hola. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo en una nueva locación. Darle la bienvenida a, bueno, o sea, en esta nueva temporada ya tenemos un nuevo episodio en la temporada 1, 3, pero pues bueno, queremos seguir innovando en esas partes, en esta cuestión. Reinventando exactamente. Y ahora pues estamos en esta nueva locación que nos facilitó el doctor Jacobo Borges, por cierto. Gracias al doctor Jacobo. Y bueno, en el episodio de este día lo que queremos platicar es de un tema curioso, interesante, que es la lobotomía. Un tema es que siempre causa mucha controversia, ¿no? Y en el punto de vista de lo que nosotros tocamos, que nos gusta hablar como de estas ciencias anatómicas, morfológicas, la lobotomía tiene mucho carnita, ¿no? Entonces, mucho componente científico, mucho componente de mito, mucho componente obviamente de conflicto. Entonces, que abordaremos en ello, pero para eso queremos traer a nuestro experto, nuestro referente anatómico en salud mental, el doctor Javier Quiroz, que está aquí con nosotros, profesor del departamento y una eminencia en la psiquiatría. Pues muchas gracias. La verdad es que tomo con mucho cariño las palabras y la presentación. Y también muy contento después de que en la primera temporada platicamos sobre el caso de los Burke, que también los invito a que vean ese capítulo que está muy interesante. Pues el que me hayan invitado el día de hoy para hablar de este tema que donde sea que uno lo busque hay demasiada controversia y se considera incluso como una etapa que a veces la llaman época oscura en el desarrollo de la psiquiatría como ciencia médica. Y ahí la primera pregunta es, ¿qué es la lobotomía? Bueno, la lobotomía se define como un procedimiento quirúrgico que, digamos, por estar orientado hacia el aspecto del concepto de la mente, donde hay emociones, conductas, pensamientos, se le conoce como psicocirugía. Desde el siglo XIX se empezó a poner cierta atención en las cuestiones funcionales que se podían establecer como relación directa con áreas del cerebro. Algunas de ellas tenían que ver con disecciones en cuerpos, en los cuales posterior a sus eventos de muerte analizaban qué tipos de déficits o alteraciones podían presentar en su mente a través de conductas, emociones, pensamiento, y con eso ir describiendo cuáles son las funciones asociadas a esas áreas que se encontraban lastimadas, o se encontraban con tumores, o se encontraban con lesiones por hemorragias. Y además de eso, pues iban acumulando también información, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, de experimentos que se hacían quirúrgicamente con extirpaciones de precisión en humanos no primates, chimpancés, monos rhesus, y luego el registro de los cambios conductuales que observaban en ellos, pues comenzó a dar pie a postular la hipótesis de cuáles serían los efectos en pacientes que en esa época, en el desarrollo de la forma de diagnosticar la psiquiatría, se tenían todavía muy pocos conceptos. Entre ellos, pues bueno, algo que siempre ha sido muy clásico es la esquizofrenia o la melancolía o depresión en esa etapa de la vida. Y la lobotomía surge como esta intervención que en ese momento se le definía como terapéutica, principalmente por abordar los síntomas que generaran conductas agresivas o que perdieran contacto con la realidad a través de ideas que podían experimentar solo a través de su mente y de su confirmación, o experimentar aquellos eventos fenomenológicos que llamamos alucinaciones, donde escuchan, ven, huelen cosas sin que haya un estímulo específico que lo desencadene. Entonces, también el contexto histórico sobre el confinamiento y los tratamientos previos, que también los puedo mencionar sobre los choques de insulina o las terapias con electroshocks de esa etapa, establecían como un cambio al siguiente paradigma que se pensaba que era un avance, que era este procedimiento. Y básicamente lo que se hacía en la lobotomía, que en realidad el concepto debería ser orientado hacia la leucotomía, y la diferencia es que, pues bueno, para los que no tengan una familiaridad general del cerebro, pues el cerebro tiene una parte externa que se llama corteza, que es donde están básicamente los cuerpos de las células que se llaman neuronas, y todo lo que se conecta entre esa parte de la célula, que es como el cableado, que se conocen como axones. Cuando se ven directamente en el cerebro, la parte de la corteza tiene un tono más gris, y la parte interna del cableado tiene un tono más blanco. Entonces, la lobotomía hace referencia a que extirparan áreas completas de corteza, o bien anatómicamente lóbulos,
Y las conexiones es lo que formalmente se intervenía en el procedimiento quirúrgico que se conocía como leucotomía. Y el propósito, que originalmente era eso, o sea, originalmente los primeros experimentos en animales eran con la extirpación completa del lóbulo, ¿no? Sí, sí, de hecho es interesante porque, bueno, el médico que desarrolló la lobotomía como procedimiento y que utilizó en el primer experimento que se publicó en 1936 fue un médico portugués de nombre Egas Moniz. Y él se inspiró en estudios que se realizaron entre 1928 y 1935 a monos de raza chimpancé, a los cuales al extirparle los lóbulos frontales de forma bilateral, veían que había cambios en sus conductas sociales, cambios en su respuesta al entorno, cambios en sus capacidades que se definen como cognitivas, como la atención, la orientación y cierto aislamiento de las manadas. Entonces, como se veía que había menos respuesta al entorno en aspectos incluso de agresión o de territorialidad, cuando esto se presentó en un congreso en Londres, el doctor Egas Moniz toma la idea y en 1936 hace su primer experimento con 20 pacientes. Humanos. Humanos. Ahí, por ejemplo, yo creo que esto, retomando un poco de lo que decías, porque a veces para nosotros en una época moderna puede resultar algo como que escuchas esto, ¿no? O sea, literalmente cortar estas conexiones, todo suena un poco, pues vamos a decirle por una palabra como algo más primitivo, pero también creo que es importante, no sé si nos puedes dar, por ejemplo, yo sé que la salud mental siempre ha existido, pero de tiempos más recientes, obviamente, afortunadamente, le ponemos más atención, ¿no? Pero en ese entonces, en ese contexto, ¿qué era la psiquiatría o qué era la salud mental? O sea, estas personas, ¿qué podían recibir? O sea, en general, sí, o cómo... Sí, no, está súper interesante porque, bueno, en términos, y fíjate, eso que dices sobre la salud mental siempre ha existido, digamos, como aspecto conceptual, pues empieza a tomar un poquito más de forma y de representación como algo clínico, como algo tratable, como algo que se pretendía acercar en esas primeras etapas a la ciencia a mediados del siglo XIX. Toda la historia anterior a eso, aunque hay registros de ciertas intervenciones que se hacían de cráneos con hoyos, con trépanos, para tratar de liberar los malos espíritus, esa era la concepción de la salud mental. La salud mental estaba asociada al efecto que tenía la influencia divina, ya sea desde el punto de vista de demonios, de espectros, etcétera. Y pues eso también establecía como ciertas dificultades para el avance de tomarlo como un concepto de salud. Pero a finales del siglo XIX, aunque la trayectoria de la neurociencia asociada a la psiquiatría tiene muchos ángulos, pues uno de los más importantes es el desarrollo del psicoanálisis. Desde el psicoanálisis, que fue a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX como algo que tomó mucha fuerza teórica, era un tipo de intervención que se orientaba a la mente para dar tratamiento. Pero eso dejaba fuera mucho del grupo de personas que convivían con síntomas que ahora comprendemos de aspectos de mucha interferencia en la vida diaria. Diagnósticos que en ese tiempo se definían como esquizofrenia o como depresiones resistentes, pues este tipo de intervenciones no funcionaban. Entonces, como el principal problema tenía que ver con las conductas agresivas y con la dificultad para controlar esas dificultades, pues la única solución era el confinamiento. Y en el paso de lo que fue divino a lo que fue físico, pues también hubo por ahí relación entre mitad del siglo, o sea, la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, tratamientos con sanguijuelas, porque se consideraba que las enfermedades venían de los fluidos. Más adelante, entre 1920 y 1940 también se utilizó mucho la terapia con electrochoque. Y esto venía sencillamente de la observación donde analizaban que los pacientes que tenían epilepsias o convulsiones no presentaban esquizofrenia. Entonces el razonamiento fue, si nosotros provocamos electrochoques, probablemente podamos mejorar los síntomas de la agresividad, de las alucinaciones, de los delirios. Pues bueno, cabe destacar que ese es un tipo de intervención terapéutica que ha evolucionado y que más recientemente se considera una intervención muy útil para casos muy precisos, con toda la evidencia acumulada, y también, aunque no se comprende de forma precisa cómo es que funciona, mejora ciertos aspectos sintomáticos. Pero en ese tiempo que apenas se iba descubriendo, la cuestión ética estaba más que rebasada. Las personas podían tener 13 sesiones de electrochoques o podían tener 300 sesiones de electrochoques. El voltaje que se utilizaba, las medidas de seguridad antes y después.
Entonces, pues eso también hacía que no hubiera oportunidad real de establecer una mejoría. Y volviendo un poco también con esto de la parte de la lobotomía, y esa parte ética, o sea, el hecho de que el procedimiento en sí es un procedimiento bastante cruento, o sea, es casi que colocar bueno, ahí depende de la descripción, pero la visión popular que tenemos es un picayelo en el ojo para cortar una parte del cerebro. Sí, de hecho, o sea, fue como una evolución de la estrategia de la técnica. Por ejemplo, la que utilizó Igas Moniz, que fue la primera que se experimentó con 20 pacientes, que su descripción es básicamente un reporte. Señaló que un tercio de su muestra tuvo mejoría, otro tercio no tuvo cambios y otro tercio tuvo ciertas complicaciones iniciales. Pero porque él utilizó una técnica al principio que consistía en hacer pequeños trépanos e inyectar directo alcohol absoluto. Okay. Entonces, las primeras formas de hacer la leucotomía era a través del daño celular, daño tisular, pero no se podía controlar el grado en el que se dañaban ni las hemorragias que venían después. Entonces, eso hizo que evolucionara a una técnica quirúrgica donde se hacían los mismos trépanos y a través de un alambre guiado, que lo llamó el leucotomo, entraba por un lado del hueso frontal y hacía un movimiento de barrido para cortar solamente las conexiones que mencioné previamente. Pero eso también implicaba un procedimiento sistemático de mayor seguridad. Eso, cuando se popularizó en Estados Unidos, evolucionó una técnica que describió y desarrolló un médico de Pensilvania que venía de mucho bagaje médico. De hecho, su padre fue presidente de la Asociación Médica de Estados Unidos. Y él modificó la técnica a la que tú mencionas, la del famoso picayelo. Consistía básicamente en un objeto similar a un picayelo que tenía un mango alargado en uno de los extremos y en el otro era puntiagudo, biselado, y cada centímetro tenía una marca hasta llegar a los 7 centímetros. Y con un martillo que tenía la cabeza de caucho, pues él fue el que desarrolló la leucotomía transorbital, que es la que es popularmente conocida, precisamente por que fue la que más se extendió de manera sistematizada. Las otras necesitaban procedimientos, digamos, de quirófano, y la cuestión de cómo se vendió esta intervención terapéutica fue popularizando que era de bajo costo y que se podía hacer en cualquier ambiente que no fuera hospitalario. Lo interesante es que para poder realizarlo, primero le daban electroshock al paciente. Okay. Les daban 2 descargas de electroshock para dejarlos en este estado que viene después de una convulsión donde es difícil estar orientado. Como posictal, exacto. Y era cuando se aprovechaba para hacer el procedimiento. Después se les daba otros 2 electroshocks para que quedara, digamos, otra vez en ese estado le decían, bueno, el artículo describe como comatoso, y ya pasaba como a su recuperación. Okay. Y aquí, por ejemplo, o sea, me llama mucho la atención cuando describes toda la técnica, porque hablas de, por ejemplo, de leucotomo y todos estos. ¿Cómo, pues entiendo entonces que en un escenario donde no había estudios de imagen, no estamos hablando de los 30, 40, no era como que teníamos radiografías, pero no había tomografías realmente o resonancias? ¿Cómo sabían cuánto cortar o con qué profundidad? O sea, ¿qué hacían? ¿Por morfometría o por qué se basaban? Se basaban en los estudios cadavéricos y se basaban en los estudios en animales. Entonces, en ese tiempo, el mapa funcional del cerebro que tenía más popularidad y consistencia eran el mapa de las áreas de Brodmann. Entonces, las áreas de Brodmann son áreas definidas con números en la corteza cerebral a la que se le asocian funciones específicas, como decir, funciones de atención, funciones de concentración, funciones de lenguaje, funciones quizás más complejas como la empatía, el amor, etc. Y especialmente los lóbulos frontales tienen una relación funcional con aspectos que involucran nuestro proceso de pensar, o sea, todo lo que involucra poner atención, concentrarnos, establecer un juicio, guardar información, establecer un criterio, a nivel emocional, en reconocimiento emocional y regulación emocional, y también a la apreciación de la individualidad en eso que a veces definimos como personalidad. Entonces, en ese sentido, el procedimiento buscaba establecer en las personas en las cuales muchos de sus síntomas los hacían agresivos, hacer una desconexión de las funciones asociadas a ese reconocimiento y esas habilidades de los impulsos que pudieran establecer esas conductas,
y que venían determinados por los estudios cadavéricos y los animales. Entonces, dentro la misma experiencia que se iba reportando, porque fue muy popular esta técnica, o sea, hay reportes que dicen 3,000, hay otros reportes que dicen 75,000 personas con lobotomías en todo el mundo, pues también se iba retroalimentando para definir exactamente dónde se debería de hacer el corte. Y básicamente lo que hacían es que después de que le daban el electroshock y la persona quedaba en ese estado comatoso, utilizando la pupila como referencia, uno se ubicaba en esta región que llamamos a veces canto interno del ojo, se elevaba el párpado y la parte puntiaguda del cincel o del leucotomo entraba a través del saco lagrimal y se le golpeaba un poco. Después se colocaba en el mismo eje de la cresta del hueso nasal y se seguía golpeando para perforar el techo de la bóveda del ojo, que es la órbita. Y se procuraba avanzar 7 centímetros, que era la última marca, y al hacer eso se hacía un movimiento de barrido en 15 grados hacia la derecha y 15 grados hacia la izquierda, de un ojo y luego del otro. Y al terminar de hacer ese corte, lo que se pretendía era específicamente hacer un cortocircuito o romper las conexiones entre los lóbulos frontales y áreas específicas relacionadas con la motivación, las emociones, los impulsos, que bueno, pues son áreas anatómicas. El detalle es que los resultados pues eran extremadamente inconsistentes. Había una situación ética completamente descartada. El simple hecho de que el paciente no falleciera o que transitoriamente e inicialmente estuviera más tranquilo o estuviera más funcional, establecía que había sido un éxito, pero cuando se le daba seguimiento... O sea, que no falleciera ya era un éxito. Exacto, sí. Y luego, pues el saco conjuntival es estéril, entonces no había necesidad de esterilizar nada, se le ponía nada más una tipo gasa para que la saliva durante la convulsión no cayera, y estaba contraindicado hacerlo si la persona tenía conjuntivitis. Okay, bueno. Ajá, sí. Pero finalmente el problema es que al hacer esta desconexión, pues básicamente no hay una apreciación consciente de las emociones, de las conductas, de las motivaciones que propicien estos ciclos regulatorios para ser y estar. Entonces, había una descripción popular que era que los pacientes quedaban mensos y mansos. Precisamente porque, por ejemplo, si perdían la motivación y estaban apáticos o sin esta voluntad, pues tú le podías decir párate y se podía quedar parado horas hasta que alguien le dijera siéntate. La apreciación emocional también era muy complicada, pues se desafectivizaban, o en algunos casos el hecho de no tener una regulación de estas zonas frontales con las emociones y la conducta hacía que actuaran de manera desinhibida, con conductas inapropiadas, con formas de expresarse completamente diferentes, y pues complicaciones que a veces tienen que ver ya con aspectos que no se controlan a nivel consciente, como la presión arterial, como la frecuencia cardíaca, como las funciones respiratorias, o incluso propiamente el movimiento que podía haberse afectado. Pacientes quedaban con incontinencia, pacientes quedaban con parálisis. Y bueno, volviendo, también tomando ese punto de referencia, esto primeramente fue descrito con pacientes así como un grupo muy concreto de pacientes, pero debido a esta popularización se empezó a usar para un montón de cosas, y ahí fue donde los problemas aquí que mencionas éticos es donde se presentan, que incluso hay un caso muy famoso que es la hermana de los Kennedy. Sí, bueno, el auge fue entre 1936, que se hace el primer experimento, y 1950, porque después vinieron los medicamentos. Y a la par que el psicoanálisis se está desarrollando, la psiquiatría estaba estableciendo su acercamiento a la neurociencia, y la psicología también desarrollaba sus propias teorías. Pues cuando se popularizó en esos prácticamente 20 años, uno de los casos más famosos que sucedió por este doctor que lo popularizó en Estados Unidos, que es el doctor Walter Freeman, que se hizo muy famoso. De hecho, hay algunos reportes que dicen que iban en su carrito y lo llamaban el lobotomóvil. O sea, absurdo, pero era por la parte práctica del procedimiento. Sí, tanto que lo vendían como que era más fácil que curar la gripe, ¿no? Sí. Es que, por ejemplo, tú me dices ahorita que decías los 300 shocks que podía recibir alguien. O sea, tú le puedes decir a alguien, tal vez su paciente o su familiar necesita 300 shocks, o hacemos esto en una tarde.
Y por $200. Y por 200, $250 de esa época. Imagínate, o sea, era algo que si se lo vendes así a la gente, que obviamente no, hoy por eso no así, es decir, pero en ese esquema de venta, pues, ¿cómo no se va a popularizar? Sí, y para la familia Kennedy, Joseph y Rose, que eran la pareja, pues la carrera política de sus hijos era muy importante. Entonces, Rosemary, que es la primera hija mujer que tuvieron en el matrimonio, tuvo complicaciones durante el nacimiento. Lo que se describe es que porque el doctor iba tarde al parto, la partera asistente tuvo que retener la salida del bebé cerrando las piernas durante al menos 2 horas. Entonces se piensa que por ahí pudo haber un sufrimiento fetal que, pues bueno, se fue desarrollando en cómo Rosemary tenía ciertas dificultades para el habla, ciertas dificultades para el control motriz, y en ese tiempo, bueno, pues la forma de diagnosticar era con el concepto de retraso mental. Sin embargo, pues bueno, la posición de la familia hacía que funcionaran bien, y la familia se tuvo que trasladar a Londres cuando lo promovieron de embajadora al papá. Cuando en 1940 toda la guerra ya se ha desatado, la Segunda Guerra Mundial, ellos deciden regresar a Estados Unidos y para ese tiempo Rosemary tiene 23 años. Y al estar en un convento, pues le reportaban a su padre que se estaba saliendo todas las noches a los bares a divertir, y señalaban a divertir con hombres, esa era la forma en la que lo decían. Y para el papá fue una situación de riesgo, pues podía entorpecer la carrera política para sus hijos. Entonces, sin consentimiento de su esposa, decidió someterla precisamente con el doctor Walter Freeman a una lobotomía, pero los resultados fueron fatales, o sea, fueron fatales. No falleció. No falleció, no falleció, pero precisamente tal vez, lo que pasa es que falleció en el 2005, o sea, tenía 86 años. Y eso quiere decir que de los 23 a los 86 años, su experiencia mental, pues bueno, es histórico, es histórico porque quedó con mucho daño motriz, o sea, con mucha poca movilidad, con incontinencia. Todo lo que pudo haber avanzado a lo largo de sus tratamientos, porque sí le ofrecían tratamientos de lenguaje y de readaptación, pues se fueron para atrás y la mencionaban que había quedado como una niña con mentalidad de 2 años. Bueno, y fue algo que también se mantuvo oculto durante mucho tiempo. Precisamente por no mancharlo. Claro. Sí, por la reputación. Y bueno, también hay muchos casos, ahorita que dices la época de popularización, también me parece que es, no me acuerdo si es el Wall Street Journal, que hay un documental muy interesante sobre el uso en TEP también, ¿no? En trastorno de estrés postraumático, en soldados que regresaban de Europa, ¿no? Específicamente en Estados Unidos, y hay un historial amplísimo de lobotomías pagadas por el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Veteranos para tratar, ¿no? TEP, ¿no? Y pues también muchos entiendo con esos resultados catastróficos, ¿no? Bueno, de hecho, tan así que el creador de esta técnica fue galardonado con un premio Nobel. Eso es de las cosas. Y muy controversial, por cierto, que se ha estado ahí en duda eso. Bueno, este médico que es Igas Moniz, en el documento donde le otorgan el premio es porque fue nominado por los trabajos que hizo a nivel político, porque también fue político, fue delegado en Madrid y también estuvo relacionado con el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces hizo varias publicaciones desde el punto de vista político. También hizo publicaciones pioneras relacionadas a la angiografía, los primeros métodos de contraste que inyectaba por la arteria carótida y observaba el flujo sanguíneo intra y extracraneal. Y además de eso, pues el experimento que realizó con la leucotomía. Él señala en su reporte que el procedimiento solamente debe de estar específicamente orientado para aquellos pacientes que han sido resistentes a otras medidas terapéuticas. Pero en esa precaución, pues obviamente no hubo, digamos, la validación y la reproducción con una ética clara de qué es lo que se tenía que hacer a partir de ese conocimiento. Pero como estableció un marco que en ese momento dio la impresión que era de bajo costo, que tenía efectos inmediatos y que tenía un fondo relacionado a estudios con base científica, pues entonces el consenso llegó a que se le diera el premio. Que realmente actualmente también tenemos el problema, de repente que sale un estudio tratamiento para curar X cosa, y luego se replica de una forma de decir, es que ya se encontró la terapia, y realmente la lectura, o digamos la lectura de lo que es la ciencia es mucho más compleja que solamente llegar a conclusiones tan sencillas.
Claro. Y ellos tenían incluso muchas inconsistencias en cada uno de sus pacientes y procedimientos, porque no había una estructura en términos de conceptos que definan diagnósticos precisos en ese momento. Y me refiero a que actualmente todavía el campo a nivel de salud mental tiene grandes avances, pero de igual forma grandes misterios ocultos. Y en ese sentido, incluso los procedimientos psicoquirúrgicos han evolucionado. O sea, actualmente hay cirugías de precisión, algunas de ellas ni siquiera necesitan una invasión porque se hacen con pulsos de radiación dirigidos específicamente a ciertas zonas. Y pues las cirugías funcionales, ¿no? Donde el neurocirujano con el paciente despierto lo que está haciendo es un mapeo en vivo del cerebro, porque actualmente sabemos que las funciones como tal, aunque tienen cierta correlación con áreas corticales, lo que realmente parece definir los resultados de lo que se estudia y se mide en esos experimentos es la forma en la que se conecta. Y entonces la visión actual es del conectoma. Y como actualmente ya se pueden establecer mejor neuroanatómica y neurofuncionalmente cómo se conectan ciertas áreas para desarrollar ciertos eventos, ahora se describen más circuitos. En lugar de decir que el lóbulo frontal en la sección que es más externa tiene relación con el pensamiento de la cognición, ahora se entiende que eso es parte de toda una red que incluye otras zonas del cerebro y que se conoce, por ejemplo, como red ejecutiva central. O sea, para realizar tareas de inteligencia que involucran resolver cosas, ¿no? Y con ese conocimiento pues hace más fácil establecer ciertas metas terapéuticas para los pacientes que están en condiciones muy graves de salud mental y que con todo un consenso de comités se van estableciendo todos los pasos necesarios para llegar a la necesidad de una psicocirugía. Y digamos, que habiendo hablado de todo esto, que la verdad es que es un episodio, como dices, muy controversial, hasta podríamos usar la palabra macabro en la historia de la medicina y en la historia de la psiquiatría. ¿Tú crees que de todo esto, vamos a decirle, no, a lo mejor no algo bueno, pero alguna lección, algún aprendizaje que, digamos, podamos llevarnos en la actualidad, que sea actual, que nos ayude en la actualidad a guiarnos? Algo que es valioso de observar este evento, primero como cierta asimilación de que esto es algo general. O sea, nosotros lo podemos ver en el rubro de la ciencia, en el rubro de la educación, en la política, en las distintas áreas donde como seres humanos nos desarrollamos, y en el trayecto histórico vamos a identificar los errores que van desde aquellos resultados que por descuido benefician hasta los errores que involucran transgresiones graves a nuestra dignidad, a nuestra integridad. Y en particular creo que las personas que atraviesan por situaciones que se refieren a la salud mental, es una población vulnerable. A través del reconocimiento de esta población vulnerable es que nosotros hemos ido avanzando en comprender la forma de inclusión propia y funcional de una rehabilitación social. Y aquí me refiero específicamente a aquellos diagnósticos en la especialidad de psiquiatría que verdaderamente representan un reto social y un reto para la familia. Y el hecho de poder darnos cuenta de estos eventos, para mí, deja una enseñanza de que tenemos que tener mucho cuidado con los extremos. Cuando nosotros abordamos una situación delicada desde el extremo objetivo científico, podemos caer en objetivizar a veces a la persona que está enfrente de nosotros y a través de esa objetivización biológica, pues transgredir aspectos que éticamente son humanos. Y por el otro lado, el alejarnos de tratar de corroborar la información a través de un método científico que actualmente está muy bien establecido, pues también nos puede llevar a alternativas que son complejas de comprender a nivel social. Digo, si hablamos, por ejemplo, de aspectos más místicos, esotéricos y demás, que en esta cuestión más New Age, representan también formas en las que todavía necesitamos comprender cuáles son las formas de ayudarnos a nivel de lo que es la mente. Entonces, entre estos aspectos abstractos, que son un extremo de comprensión, y los aspectos más literales que la ciencia nos puede definir en cómo funciona o deja de funcionar nuestra mente a través del cerebro, siempre tiene que estar de fondo el entendimiento ético humano de que somos la misma especie. Claro. Sí, al final del día somos más complejos que un cerebro, ¿no? Sí. Como decirlo, o sea, biológicamente. Sí, bueno. Y nos encantaría seguir hablando de todo ese tema, que es bastante interesante, y da para mucho, pero se nos acabó el tiempo. Sí, Entonces,
Te agradecemos, Quiroz, por habernos acompañado, por haber explicado esta historia que es bastante interesante. Y realmente hay muchas cosas todavía de las que hablar en medicina y esas cosas que, digamos, nos da mucha curiosidad. Pero bueno, yo creo que por aquí terminamos este episodio y no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Anatoverso, en YouTube, en Spotify y las redes del Departamento de Anatomía, Anatomía Humana UANL, en Instagram y en Facebook. Y en TikTok. Y en TikTok también tenemos. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.